Listo, chicos, no sé qué pasó, hubo como un bajonazo de corriente y se fue el internet, pero ya. Ok, entonces les decía que para que haya una democracia tiene que haber, esto tiene que estar basado en los derechos humanos, ¿verdad? Y que tiene que haber un respeto por parte del Estado de estos derechos humanos y además una garantía de que se van a valer esos derechos humanos. ¿Y quién hace eso? El ordenamiento jurídico, ¿verdad? Cuando hablamos de un ordenamiento jurídico nos estamos refiriendo a un cuerpo de leyes, a una organización institucional que va a garantizarnos a nosotros que esta democracia se dé tal cual, que se respeten nuestros derechos, que se respeten o que se nos invite a cumplir con nuestros deberes, para así poder poner en práctica esa democracia o ponerla en marcha. Dice que la organización institucional de Costa Rica presenta varias características y que entre ellas están el constitucionalismo. ¿Por qué? ¿A qué suena? A que tenemos Constitución política. Es correcto, que tenemos un cuerpo de leyes llamado Constitución Política, ¿verdad? Y en base a él es que funcionamos como democracia. El presidencialismo, ¿por qué? Porque tenemos un ejecutivo en donde hay un presidente, ¿verdad? Que también es parte de la democracia. Tenemos tres poderes del Estado. ¿Cuáles son? Ejecutivo, legislativo y judicial. Correcto. En el Ejecutivo tenemos a la cabeza al presidente y a los vicepresidentes. En el Legislativo tenemos a la cabeza a los diputados y en el Judicial tenemos a la cabeza a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que van a hacer valer las leyes. ¿De acuerdo? Tenemos los mecanismos de incidencia y rendición de cuentas, o sea, para que haya una transparencia, ¿verdad? Si el ejecutivo, por ejemplo, o el legislativo, por ejemplo, llama al ejecutivo a rendir cuentas, es porque está haciendo una mala gestión y eso, sí, qué sé yo, el presidente agarró un helicóptero, y eso se llama enajenación del Estado, una cosa así. Si el presidente viene y agarra un helicóptero del estado para irse a la playa a vacacionar, ¿eso a quién está afectando? ¿O los recursos de quién está utilizando? De nosotros, ¿verdad? Del pueblo, porque se supone que ese helicóptero es para velar por la seguridad de nuestro país. Ay, ¿el presidente lo anda paseando? No, eso no puede ser. Entonces el legislativo llama al ejecutivo y le dice, señor presidente, ¿por qué usted tomó un helicóptero del Estado? Eso es enajenación, ¿ok? Entonces, ahí hay un control entre todos los poderes y eso es una rendición de cuentas. ¿Para qué? Para garantizarnos a nosotros como ciudadanos que no va a haber un abuso en ese sentido, ¿ok? Que nosotros podemos gozar de tranquilidad, que no va a haber corrupción, que no va a haber eh, uso de recursos del Estado y demás. Y por último, el gobierno local. ¿Quién es el gobierno local? ¿O quiénes son los gobiernos locales? Municipalidades, algo así, ¿no? Es correcto, muy bien, las municipalidades. Entonces, esas son las instituciones principales que forman la organización institucional de Costa Rica. Todas estas instituciones constituyen un todo que es básicamente nuestro sistema político. ¿Ok? Las principales características del sistema político costarricense son el constitucionalismo, el presidencialismo y la división de poderes. Esos son como los más importantes dentro de todo nuestro sistema político, ¿verdad? Van a ser como los que llevan las riendas de nuestro sistema político. De ahí para abajo, son como complementos, ¿verdad? Que vamos a tener para garantizarnos una transparencia al pueblo, una legalidad al pueblo, una anticorrupción supuestamente al pueblo y demás, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del constitucionalismo, dijimos que nuestra democracia pluralista, ¿por qué? Porque somos una pluralidad, ¿verdad? Y recuerden que plural es más de uno. Somos nuestra democracia pluralista, segura la participación y otorgamiento y otorga garantías de libertad. Gracias
a la existencia de principios constitucionales sólidos y respetados. ¿Por qué a nosotros? Vamos a ver, ¿qué les puedo decir? ¿Por qué a nosotros se nos garantiza o por qué nosotros podemos estar tan seguros de que nuestros hijos van a tener educación gratuita, obligatoria y costeada por el Estado hasta la educación diversificada, que es bachillerato? ¿Por qué nosotros estamos tan seguros de que eso va a ser así? ¿Y qué pasa si no se respeta eso? Si a mi hijo le niegan la educación. Tenemos una constitución política que dice en uno de sus artículos del título 7, sí, del título 7, que la educación en Costa Rica es gratuita, costeada por el Estado y obligatoria. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos esa garantía. Si a mi hijo le negaron la matrícula, yo voy ¿a dónde? Si es en la constitución política, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué se imaginan ustedes? Hacer un reclamo. Si es en base a la constitución política. No, no se les ocurre, no les llega. ¿Tribunales de justicia? Por ahí va, cerca. Es parte de los tribunales de justicia. Pero si es, ok, si yo les digo a ustedes, ay, es que fui a la caja y me pusieron una cita como hasta para dentro no sé cuánto y yo ya estoy que ya se me revienta la vesícula. Necesito que me atiendan ya. Y le pusieron la cita para dentro de 2 años. ¿Qué hace normalmente la gente cuando pasa eso? ¿Poner un qué? Ah, sala cuarta, un sala cuartazo, ¿no? Ok, ok, ahí te voy a hacer una aclaración. Estás en lo correcto, pero no. ¿Por qué? Porque en efecto, si a usted le violentan sus derechos constitucionales, usted va a poner un recurso de amparo o lo que mal llamamos un salacuartazo. Es un recurso de amparo que se pone ¿dónde? En la sala constitucional, no se llama sala cuarta. Se conoce o se mal conoce como sala cuarta, pero no se llama sala cuarta, se llama sala constitucional. ¿Ok? Y le pertenece al Poder Judicial, ¿de acuerdo? A los tribunales. Profe, ¿y eso dónde se ubicaría aquí en Costa Rica? En el edificio de la Corte, en San José. Ahí Ah, está ok. la sala primera, la sala segunda, la sala tercera, y por eso mal llamamos la sala cuarta, pero es sala constitucional. ¿Ok? Entonces, chiquillos, un recurso de amparo o un salacuartazo, como se conoce, un recurso de amparo usted lo puede escribir hasta en una servilleta. Todos tenemos ese derecho. Si usted lo grabó en un jabón y ahí lo pone, eso es un recurso de amparo. Usted está defendiendo sus derechos. Por eso nosotros tenemos esa garantía de que nuestros hijos van a ir a la escuela. ¿Por qué? Porque en la constitución política de nuestro país dice claramente que tenemos el derecho a la educación gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. Y ojo, porque dice obligatoria, porque nosotros estamos en la obligación de mandar a nuestros hijos a estudiar. Si uno no manda a los hijos a estudiar, está incumpliendo con el artículo en su parte que dice obligatoria. Y usted puede ser sujeto de una, ¿cómo se dice esto? Eh, ya voy. Bueno, pensémoslo, se lo voy a decir así. Usted puede ser sujeto perfectamente de un jalón de orejas por parte del PANI, pensando que le vaya bien, ¿verdad? Si usted no manda a su hijo a estudiar en cualquier sistema que sea, antes de los 18 años, ¿verdad? Por supuesto, usted puede ser perfectamente sujeto de una denuncia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted está incumpliendo también con ese artículo de la perdón, de la Constitución Política. Por eso es que nosotros tenemos garantizados nuestros derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestros deberes, ¿verdad? Hoy, justamente hoy,
Hablaba con una señora que me dijo, es que mi hijo no quiere ir al colegio. Y yo le dije a la profesora del colegio que le iba a dar un año sabático a mi hijo mientras que se decidía. Y la profesora del colegio le dijo, la denuncio con el PANI si lo deja sin estudiar. ¿Ok? Eso es muy delicado, muy, muy delicado. Y por eso nosotros también tenemos la garantía que si nuestros hijos quieren ir a estudiar, tienen que darles una matrícula. ¿Ok? Eso es parte de nuestro constitucionalismo, es parte de el control que existe en nuestro país y es parte de nuestra democracia. Las y los ciudadanos necesitan saber cuáles son las leyes establecidas en el país para conocer sus derechos y sus deberes. ¿Ok? Si yo no les digo a ustedes esto, que tienen derecho a la educación gratuita y costeada por el Estado, posiblemente, o a una persona que no conozca, posiblemente va a pedir matrícula a un colegio para su hijo y le dijeron, no hay matrícula, aquí no hay matrícula para su hijo. Y entonces la señora dijo, ay, qué pecado, mi hijo se quedó sin matrícula el otro año que estudie. No, ella tiene que ejercer su derecho de pedir la matrícula, porque en la Constitución política lo dice, y también tiene que cumplir con su deber de mandar a ese niño a la escuela. No es nada más de que me cruzo de brazos y digo, ay, pobrecito, se quedó sin matrícula. Eso no puede ser, ¿verdad? Y por eso es importante conocer, saber cuáles son las leyes establecidas en el país. La Constitución política es la norma fundamental o suprema de un país porque es su autoridad superior a las demás leyes. ¿Ok? Ley fundamental, le podemos poner aquí. Ley suprema, por aquello, para terminar de dejarlo claro, porque a veces en el examen no nos ponen la constitución política, sino que nos ponen la ley suprema o la ley fundamental o el cuerpo de leyes o una cosa así. Y es superior a cualquier ley. ¿De acuerdo? Nosotros como país funcionamos bajo una estructura, una pirámide que se llama la pirámide de Kepler. Esta pirámide dice que a la cabeza está la constitución política. Más abajito tenemos los tratados internacionales y los acuerdos internacionales. Más abajito tenemos las leyes. ¿Ok? Por ahí hay una más que se me escapa, ahorita no me acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Vean que acá bien lo dice. Constitución política, tratados internacionales, leyes y códigos de nuestro país. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Vean, por ejemplo, con el matrimonio igualitario. Volviendo a ese tema. Resulta ser que nosotros tenemos un tratado internacional que dice que se van a respetar los derechos humanos y entre los derechos humanos está respetar la diversidad de pensamiento, de elección y demás. ¿Ok? Entonces, la constitución política nuestra dice que eso se va a respetar. ¿Ok? Entonces, vienen ciertos diputados que hacen las leyes y algunos códigos, vienen ciertos diputados y dicen, si nosotros aprobamos el matrimonio igualitario, estamos pasando por encima de la ley de familia. ¿Ok? Que no está de acuerdo en que sean de ambos sexos. Pero las leyes en qué nivel están? Están por encima de los tratados internacionales. Porque ¿qué es lo que pasa? Que los mismos diputados ni siquiera saben de esta ley de Kepler o de esta pirámide de Kepler. Entonces, tiene más peso el tratado internacional que hay firmado, donde dice que en Costa Rica se van a respetar los derechos humanos, incluidos la diversidad o el derecho de elección, ¿verdad? Que una ley como puede ser la ley de familia. Esto va a tener más peso que esto y todavía más, va a tener más peso la constitución que cualquiera de estas leyes. ¿Ok? Si nuestra constitución política dice algo que no esté como muy claro, pero hay un tratado internacional, vamos a tomar el tratado internacional. Solamente ciertas cosas de los tratados internacionales que tengan que ver con derechos humanos pueden pasar por encima de la constitución política.
Solamente en esos casos. De lo contrario, nada pasa por encima de la Constitución política. ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. Ok, por eso es que es tan importante el constitucionalismo. Dice, en su texto se enuncian los derechos y deberes de las y los ciudadanos. Se regula el sistema de gobierno y se establecen los límites del poder de los poderes del Estado. ¿Ok? Entonces, derechos y deberes de los ciudadanos, ¿dónde están? Constitución política. Se regula el sistema de gobierno, o sea, va a definir cómo va a ser el gobierno y se establecen los límites de cada uno de los poderes, hasta dónde pueden llegar. Además, se establece en nuestra forma de gobierno las instituciones y la forma en que cada una de ellas funciona, de manera que se indica, por ejemplo, la división de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial, la creación de las instituciones autónomas como la Caja, el INSS, el ICE, las universidades estatales. Y ojo que las instituciones autónomas son muchísimas más, ¿verdad? Solo que aquí se mencionan estas por poner un ejemplo, pero digamos, Recope, eh, los ministerios, las municipalidades, servicio civil, qué sé yo, son cualquier cantidad de instituciones autónomas que el PAN y el IMAS, el IMBU, todo eso son instituciones autónomas. ¿Okay? ¿Saben qué son instituciones autónomas? ¿O no? No, ninguno. No, profe. Muy bien. Una institución autónoma es una institución que le pertenece al Estado, pero que tiene su propia autonomía. ¿Qué es una autonomía? Va a tener su propia administración, su propio gobierno, su propio código, sus propias leyes, pero todo va a obedecer al poder central porque le pertenece al Estado. ¿De acuerdo? ¿Qué sé yo? El PANI. Bueno, tiene el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Penal Juvenil. Ujú. Tiene su propio presidente del PANI o presidenta del PANI, ¿verdad? Pero es una institución que le pertenece al Estado. ¿Por qué es autónoma? Porque se va a autoadministrar. ¿Y para qué existen las instituciones autónomas? Eso se llama descentralización del Estado. O sea, para que los tres poderes del Estado no estén administrando todo lo referente al país, porque puede haber corrupción. Entonces, se autonomizan estas instituciones para que todos o haya haber un control de todos y que uno no pueda abusar del otro. ¿De acuerdo? Ahora sí. sí. Sí, ahora sí, profe. Gracias. Ok. Y los reglamentos para cada una de estas instancias. Entonces, chicos, vean que en la Constitución política está todo lo que tiene que ver con la administración de nuestro país, cómo se administra, qué tiene que referencia para los ciudadanos, qué tiene referencia para los poderes del Estado, qué tiene referencia para la presidencia, para el gobierno, para todo, ¿verdad? Yo les pasé a ustedes la constitución política, o cómo pueden ver la constitución política. No. No, yo que no, profe. Sí. No, profe. Muchas veces pensamos que ver la constitución política necesitamos tener un libro, ¿verdad? Para poder ver qué es la constitución política. Ustedes se meten en este link que dice Sistema Costarricense de Información Jurídica, que tenga, vamos a ver, espere para ver. Ajá. Por eso es que muchas veces, bueno, por lo menos en nuestro país, decimos es que nuestras leyes son un fiasco. Sí, en realidad las leyes están muy mal interpretadas, están muy mal hechas y son leyes muy viejas además, pero todo está dentro de nuestra constitución política. Es que este buscador que va, déjenme buscarlo en el otro, porque quiero que vean ustedes esto.
Ya voy, chicos. Vamos a ver. De ahí no quiere abrir. Bueno, la cosa es que vean aquí que nos sale la dirección PGR Web. Esto significa Procuraduría General de la República. Ustedes buscan Sistema Costarricense de Información Jurídica o ponen así Constitución Política de Costa Rica, PGR, y ahí les va a salir lo que es la Constitución Política con todas sus actualizaciones y todas las reformas que se le han venido haciendo a lo largo de los años, ¿verdad? Desde la Constitución de 1949 a lo que hoy día tenemos. Entonces, para que tengan una idea más o menos de que no necesitamos necesariamente tener la constitución política escrita, ¿verdad? Ahora con este tema del internet y demás, tenemos muchísima más facilidad a poder investigar, ¿verdad? Y en esta constitución política podemos ver todos los derechos y deberes que nosotros tenemos como ciudadanos en este país, ¿ok? Vean aquí ya, parece que está abriendo en esta de acá, en este buscador. Ah, sí, aquí ya me abrió, vean. Déjenme ver si fue este. Ok, ahí lo tienen, ¿verdad? Sí, profe. Ok, vean que aquí dice, usted está en la última versión de la norma, Constitución Política, el título 1, que dice que Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, así reformado por el artículo ta. Por aquí les dije que en el título 7, si mal no recuerdo, es el que tiene que ver con educación. Este es el título 4. Título 5, Derechos y Garantías Sociales. El título 6 es el que tiene que ver con religión. Y el título 7, la educación y la cultura en Costa Rica. Quiere decir que el artículo 78 dice que la educación preescolar general básica y diversificada son obligatorias en el sistema público, gratuitas y costeadas por el Estado. Ahí está, a nadie le pueden negar la educación. Y ojo, porque esto no es solo para los costarricenses, también es para los extranjeros. Todo habitante en Costa Rica va a estar protegido por la Constitución política. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, excelente. Entonces la próxima semana arrancamos aquí del presidencialismo, de ahí para abajo para empezar a ver la división de poderes y las atribuciones de cada uno de los poderes del Estado. Nos vemos, chicos, en 2 minutos en sociales. Lo siento, Denis. Así a correr, a tomarse un vaso de agua. Y los que no, nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Eso, profe. Listo, Gracias. profe. Gracias, Ok, profe. bye, Sí, chicos. Buenas gracias. noches.